conectado, también a los docentes que están participando de este acto. La clase inaugural de este año va a estar en relación con lo que en la semana de estudios que todos los años tenemos en el CEFIT, en el mes de finales del mes de agosto, la última semana del mes de agosto, se desarrolla y que también estará abierta a la participación virtual de aquellos que lo deseen. La clase inaugural va a versar sobre el tema del púlpito al poder, impacto político y configuración social de la teología de la prosperidad en América Latina. También el tema de la relación entre la fe y la política, algo tan polémico y tan actual en nuestro mundo, en nuestra América Latina, las configuraciones de los nuevos modelos religiosos que se van presentando, va a estar presente en esta primera exposición y va a estar presente también en la semana de estudios que desarrollaremos en la última semana del mes de agosto. Damos las gracias a todos por su participación. Bueno, no me presenté, soy el padre Joaquín Medina, soy el director del CEFIT y quien va a desarrollar la presentación de la charla magisterial será el hermano Fernando Kuhn, que es profesor también del Centro de Estudios en distintas materias. Damos las gracias a todos los que están presentes y les invitamos pues a seguir en contacto por medio del Departamento de Extensión de las distintas propuestas formativas que vamos realizando también a lo largo del año. Todos los meses hay alguna propuesta gratuita que se puede acceder. Entonces, para todas las personas que lo deseen, también es una oportunidad para ir profundizando y reflexionando en nuestra fe. Cualquier consulta por medio del Departamento de Extensión y de Formación Permanente pueden ir realizando. Entonces, le damos la palabra al hermano, aquí a Javier, el director del profesorado. Buenas tardes. Bueno, a mí siempre me toca la mejor parte donde hay que hacer un poco de barullo, ¿sí? Pues nos tenemos que presentar medianamente para que nos vayan reconociendo los demás. Algunos que están regresando al CEFIT después de tanto tiempo, como reincidentes podemos llegar a decir, que bueno, vamos a ver si lo terminamos de formar, ¿sí? Que está volviendo a casa, Saúl, ¿no? Ah, ahí está, muy bien. Para completar el profesorado de Ciencia Sagrada. Así que bueno, hay también algunos que estaban de año pastoral y ahora están regresando, ¿verdad? Mauro, ahí, muy bien, perfecto. Bueno, después casi todos ya estuvimos transitando, me parece, ¿no? Tú. No está, ¿cómo te llamas? Luciano, muy bien. Honoriano. Ah, mira qué bien. Bienvenido. Y vas a estar en primer año. Perfecto. Y bueno, también teníamos algunos que andaban paseando por el patio, sí, el año pasado y volvieron a sus casas y ahora los tiraron de vuelta para acá desde México. El hermano Daniel, ahí que viene para empezar su trayecto formativo, educativo aquí también. Y bueno, algunos que vinieron de otras instituciones, con pase para aquí. ¿Cómo era tu nombre? Judith, muy bien. Judith, entonces, que ya hizo un año formativo en el INCASUT, ahora se viene para acá. Y el resto, los de primer año, ¿sí? ¿Qué les parece? Les podemos pedir que se pongan de pie de primer año, haciendo propósito, ¿qué les parece? A ver, puede ser aquí, si no, ya Daniel ya les mandó. Así que, muy bien, bueno. Claro. Así que bueno, algunos que ya están en segundo, tercero. ¿Y tenemos alguno de cuarto? A ver, entonces continuamos con segundo, tercero y cuarto. ¿Aquí?
Nelson dice. Bueno, así que sí, bien. Y las son las semillas, yo no las había visto. Bienvenidas. Esperamos que Chile no sean escandalizadas. El hermano es creyente, así que vamos a escuchar cosas lindas. Y bueno, también hoy están ya algunos profesores también acompañándonos, ¿sí? Marco, Carlos y bueno, está, el ventilador no lo tapa el representante legal, el padre Domingo. Muy bien. Bueno, y acá ¿me escuchan ellos? ¿Sí? Ah, están diciendo algo, pero no los escucho. Ah, el micrófono está apagado. Hola. El micrófono está apagado. Sabemos que estás hablando, Susana, pero tu micrófono está apagado. Bueno, es parte de la virtualidad, a veces nos pasa estas cuestiones. Ahí. No me permite abrirlo. Recién no me permitió. Ahora sí, Susana. Buenas tardes. Yo soy una de las alumnas que hace 32 años que estaba estudiando en el CEFIT. Ahora no sé si se escucha, creo que no. Muy bien, bueno. Acá me dijeron que te estás presentando lindo, pero no he escuchado todo. Así que bueno, ahí tenemos también a un Gaspar Martínez. Bueno, entonces estoy fracasando como presentador desde la virtualidad. En sí, la idea era que alarguemos un poquito esto, pero ya estoy transpirando ya. Bien, bueno, entonces, ¿quién iba a hablar ahí? Ahora sí, ya vamos a dar, ya que el camino es largo, para que el hermano Fernando Kuhn empiece a movilizar los músculos. Así que, todo tuyo. Buenas tardes, un gusto poder compartir este primer momento con varios que nos conocemos desde las pantallas, como ahí las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, y después que otros que hemos ido compartiendo en las clases, otros que nos vemos por primera vez. Como decía Joaquín al principio, la temática de esta lección inaugural tiene la finalidad de conectar con lo que va a ser el eje de reflexión de este año. Vieron que cada año la semana de estudios toma una temática fundamental. El año pasado fue todo el tema de migrantes, desplazados y trata, y a lo largo del año ese fue como el eje desde donde también se invitaba a que todos los espacios formativos lo tuvieran en cuenta. Y este año salió la temática de conversando, fue bien desde las bases, porque conversando sin algunas clases, salía toda esta preocupación de la religión y la política, como en el mundo en general, pero en nuestro continente en particular, se daba esa mutua relación entre los poderes políticos y la búsqueda de un aval religioso, y grupos religiosos que también anhelaban acercarse al poder político. Entonces, a raíz de eso, fue surgiendo, se fue forjando esta posibilidad de que la semana de estudios vaya sobre este tema, y por eso esta lección inaugural toma esta temática que titulamos Del púlpito al poder, el impacto político y la configuración social de la teología de la prosperidad en América Latina. Y vamos directamente a tratar de desarrollarlo. Posiblemente no todo se pueda ahondar tanto, pero aunque sea hacer algunas pinceladas que nos dejen elementos.
Por, y hacemos como una pequeña historia para después desembocar en el momento presente. En el cristianismo siempre hay una tensión y una relación entre la historia de la salvación y la escatología. Entre el momento presente, la historia de la salvación que va transcurriendo en el judeocristianismo, si uno toma todo el Antiguo Testamento, la historia de la salvación del pueblo que va transitando la historia, pero en ese tránsito de la historia, paulatinamente va pensando cada vez más, no tanto en los primeros tiempos, pero más hacia el final del Antiguo Testamento y de lleno en el Nuevo Testamento, no solo en la historia presente aquí y ahora, sino también en la dimensión escatológica. Eso va a ser siempre una tensión que va a estar presente. Y los cristianos en particular, en el capítulo 13 del versículo 16, eran una reflexión respecto a cuál es la relación con la autoridad. Porque al principio de nuestra comunidad creyente no fue tan fácil lidiar con las autoridades civiles. De hecho, enseguida comienza la persecución dentro del régimen de Israel, o sea, la persecución en un sistema teocrático, que lo vemos por el libro de los Hechos, que desemboca en el martirio de Esteban en el capítulo 7, en la muerte de Santiago en el capítulo 12, la persecución de la comunidad, y luego va a comenzar con Nerón adelante todo ese ciclo de persecuciones que van a transcurrir durante el Imperio Romano. Entonces, por un lado, una reflexión que los cristianos hacen es cómo relacionarse con las autoridades, aunque esas autoridades en principio no tienen entre comillas, un buen vínculo con la comunidad cristiana, más bien tienen un vínculo de persecución, más bien hostil. De todas maneras, en la carta a los romanos se dice que hay que orar por las autoridades, reconocerlas. Entonces, pero paulatinamente va creciendo, y recuerden que va a haber varios ciclos de persecuciones desde el año 64 hasta el edicto de tolerancia del año 313. Imagínense que son 249 años vivir en esa situación de tensión. Pero en el anhelo de muchos cristianos está el deseo de que por fin llegue a haber un emperador cristiano, que en definitiva el cristianismo llegue a la cima. Ese es como el deseo del emperador cristiano. Y cuando Constantino, primero con el edicto de Milán, después con esa relación cercana con el cristianismo, siempre hay distintas teorías interpretativas respecto a cuál era la motivación fundamental en Constantino respecto a su adhesión o no al cristianismo, si en eso hay distintas hipótesis, pero que no vamos a entrar en eso. Pero me gustaría leer un párrafo de la historia eclesiástica de Eustorio de Cesarea, el libro 10, que dice: Constantino fue a quien Dios otorgó desde arriba, como fruto digno de su piedad, el trofeo de la victoria contra los imperios. En cambio, todos sus consejeros y amigos a los pies de Constantino. Eso decía Eusebio de Cesarea. Hay muchas otras citas de él, pero me parecía que esta era muy, muy clara. Este es uno de los, no es el primer historiador, pero uno de los grandes compiladores así de la historia eclesiástica con los criterios que había en ese momento para hacer historia. Acá está Marcos, que después podría iluminar las distintas maneras de concebir la historia, pero en ese momento la historia era, por un lado, una cierta historiografía de datos, pero a la vez detrás de esto estaba todo ese anhelo de decir, finalmente, después de tanto tiempo de persecución, apareció el emperador cristiano y llegamos como a la cima, a lo que esperábamos, ¿no? Esto yo lo pensaba como la constantinización de la iglesia. Fue la primera vez que la iglesia, de alguna manera, llegaba al poder, con todo lo que trajo aparejado. No es que la iglesia comienza ahí, la iglesia ya venía de 3 siglos de camino, pero cuando cambia su situación vital,
de golpe tiene que aprender a coexistir y relacionarse con el poder, y cuando el poder es beneficioso, termina la iglesia muchas veces reproduciendo los vicios que habían tenido los gobiernos anteriores. Pasa de ser perseguida muchas veces a ser perseguidora. En el año 380 Teodosio declara al cristianismo la religión oficial del imperio, entonces ahí cambia la situación también jurídica, ¿no? Sobre eso no nos vamos a detener, pero sí me parecía importante señalarlo, porque para entender el momento presente, decimos, todo conecta con este momento del siglo IV. Después, a lo largo de la historia, también apareció todo lo que se llamó el milenarismo como un fenómeno teológico, que tampoco lo vamos a desarrollar mucho, pero sí hace referencia. El milenarismo fue una creencia escatológica que se basaba en el Apocalipsis 20 del 1 al 6, en donde se decía que Cristo regresaría para establecer un reinado terrenal de paz y justicia durante 1000 años antes del juicio final. Y a lo largo del siglo fueron apareciendo distintos grupos milenaristas. Si bien San Agustín desestima esta teoría en cuanto que la interpreta de forma simbólica, sin embargo, a lo largo de los siglos hubo grupos milenaristas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hoy particularmente podemos encontrar en nuestro entorno, bueno, acá podemos citar a los joaquinistas, los anabaptistas y grupos modernos como los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, que tienen una concepción milenarista. De todo esto, en definitiva, ¿qué elementos tendríamos que considerar? El cristianismo siempre nosotros tenemos que lidiar con una tensión, que por un lado hay un mandato totalizante. Si leemos el texto de Mateo 28, del 16 al 20, dice, anuncien a todos los pueblos, por lo tanto ese todos los pueblos, en principio, pretende que el mensaje es universal, tiene que llegar a todos. Pero esa totalización, el riesgo que tiene es que se olvide de la libertad y que entonces termine siendo más esto de llevar la verdad de la salvación a todos los pueblos, muchas veces cayó en la trampa de hacerlo por vía de la imposición. Como era lícito, era un bien, si se quiere, ahí está el tema de lo escatológico, que decíamos, un bien escatológico, la salvación, valía la pena, bueno, imponerlo y cercenando toda la dinámica de la libertad. Hoy, la evolución de la reflexión teológica, y nunca se puede decir que hubo una sola concepción de esta perspectiva, pero durante mucho tiempo predominó una cierta perspectiva impositiva. En realidad hay que conjugarle una propuesta que creemos que tiene una validez intercultural, pero que a la vez no puede ser impuesta, siempre tiene que respetar la libertad de adhesión. Eso es lo que hoy se ha logrado, se ha reflexionado, conectando con a lo mejor con perspectivas que existieron en las primeras generaciones de cristianos, pero que después quedaron opacadas por una tendencia que se impuso. Y nosotros recientemente, la Iglesia Católica, a partir de la celebración del Concilio Vaticano II, tomó como paradigma el diálogo con la cultura en general, con todo el mundo del pensamiento, con todo el mundo de las artes, la ciencia, la política y demás, el diálogo con los creyentes en general de las distintas tradiciones religiosas, por eso, por ejemplo, está Nostra Aetate, el diálogo con los cristianos de las distintas confesiones religiosas, por eso el Unitatis Redintegratio, y finalmente el diálogo también al interior de la Iglesia, tomando las perspectivas, por ejemplo, de Lumen Gentium, de Gaudium Spes. Entonces, en estos últimos 60, 70 años, la Iglesia recuperó esa perspectiva del diálogo con mucha fuerza, y hoy podríamos decir que en la relación con los poderes, con la sociedad, si bien siempre está la tentación de acercarse al poder, pero al menos magisterialmente y en el horizonte de la Iglesia no sería esto lo cabal, lo que correspondería. Después vamos a ver que hay también matices en todo esto.
Y en América Latina, ya para ir acercándonos a nuestro contexto, aparece en los años 60, a raíz de la Asamblea de Medellín y el intento de aplicar el concilio a nuestro contexto, aparece la teología de la liberación como una manera de ver, no salirse la iglesia de ese lugar cómodo de pensar que la iglesia era la iglesia mayoritaria, una iglesia muy relacionada con los poderes de turno, para ser una iglesia que estaba caminando con los más pobres. Una de las reflexiones base que atraviesan Medellín es decir, ¿cómo puede ser que es un continente mayoritariamente cristiano, sin embargo es uno de los continentes donde hay una mayor desigualdad entre ricos y pobres? Entonces, ¿qué pasa con el evangelio supuestamente creído por todos, o por una amplia mayoría? ¿Por qué no se traduce en estructuras políticas, sociales, económicas, de justicia, de fraternidad, de igualdad? Entonces, a raíz de eso, la teología de la liberación busca desde los pobres llegar a todos, porque no fue una teología sectorial, solamente teología para los pobres, sino desde los pobres hacia todos, y a raíz de eso comienza todo un movimiento que genera persecución por parte de los poderes de turno. Muchos de los regímenes que estaban en los años 60, 70, eran regímenes dictatoriales en muchos de nuestros países, y entonces comienza una persecución y una pérdida de confianza. Ya la Iglesia Católica deja de ser garante de la estabilidad social de estos pueblos, y hay un alejamiento del poder. Eso lo señala incluso Puebla, por ejemplo, cuando describe las tres factores ideológicos: el capitalismo, el colectivismo marxista, y habla también de la ideología de la seguridad nacional, que justamente busca de separarse de la iglesia y buscar otros factores para controlar o seducir a la iglesia para que siga siendo servil a una cierta manera de manipular al pueblo. En este momento, además de la persecución de los regímenes, aparecen algunos teólogos, algunos pensadores en contra de la teología de la liberación. En el ámbito magisterial, por ejemplo, se va a destacar Alfonso López Trujillo, que tuvo la presidencia del CELAM, que habla de una teología contraliberadora, y también, por ejemplo, un autor norteamericano, Michael Novak, que escribe El espíritu del capitalismo democrático en el año 1982, y habla de una teología de alguna manera, de la prosperidad, una teología capitalista católica. En el ámbito de América Latina, un gran pensador que relacionó economía y teología fue Franz Hinckelhammer, un alemán que se radica primero en Chile, era economista y teólogo, ¿no? Y después, cuando viene el golpe militar en Chile, él pasa a Costa Rica, y ahí está en la fundación del DEI, del Departamento Ecuménico de Investigaciones, donde él tiene muchos escritos respecto a todo este tema de la fe, la religión, el capitalismo, que valdría la pena recuperarlo, leerlo, porque son textos que no han perdido actualidad. Él murió en el año 2023. Pero ya para llegar más a nuestro punto, después de hacer toda esta rápida y por de pronto injusta este relevamiento histórico, porque siempre quedan muchos puntos que a lo mejor no se señalan, me gustaría hablar un poquito de este surgimiento de una religión desde las bases, que es el tema del pentecostalismo, y cómo del pentecostalismo después va a derivarse lo que es la teología de la prosperidad. Porque algunos autores apuntan que el crecimiento del movimiento pentecostal latinoamericano es parte de un proceso de transformación global. Un autor, un tal Martin, por ejemplo, él piensa que el fenómeno pentecostal en América Latina tiene mucha similitud con el fenómeno metodista en la Inglaterra del siglo XVIII, donde el metodismo es un movimiento evangelical de base, contrastante con el anglicanismo de las élites en ese momento. Entonces, y lo mismo también en la sociedad norteamericana, cuando empieza a aparecer estos movimientos de sanidad y de
avivamiento, por llamarlos en esa línea, en el siglo XIX, van en línea con la revolución industrial y llegando a los sectores más pobres de los Estados Unidos, incluso sobre todo el grupo de los afrodescendientes, que no se sentían incluidos en las iglesias protestantes blancas, la iglesia bautista o la iglesia metodista. Entonces, ¿qué pasaría? Así como el movimiento metodista, algunos lo llaman que fue la segunda ola protestante, después de la primera, que fue la de la Reforma, el movimiento pentecostal sería la tercera ola. Y uno de los elementos que no debemos descuidar a la hora de analizar el surgimiento y el crecimiento del pentecostalismo en América Latina es que de algún modo rompen la tradicional unidad de pueblo y religión, iglesia y Estado, comunidad local e iglesia local. O sea, un Estado, como en muchos países latinoamericanos, identificado como católico y donde toda la sociedad estaba impregnada de un catolicismo cultural, el evangelismo pentecostal de alguna manera es un movimiento de ruptura y que surge desde las bases. O sea que no sería tan unívoca la interpretación que hubo en algunos autores de pensar que el evangelismo fue favorecido por los gobiernos norteamericanos a partir del informe Rockefeller y de dos documentos de Santa Fe y sobre todo de la administración Reagan, que se potenció la entrada de grupos evangélicos como para debilitar a la Iglesia Católica porque era peligrosa ya por la teología de la liberación y que podía acercar al pueblo a movimientos liberadores. Si bien eso es cierto, también es cierto que el evangelismo ya venía desde 1906, 1910, había comenzado ya entre los obreros de Valparaíso, los obreros portuarios en Chile, había aparecido también en el estado de Belén de Pará, en Brasil, o sea, acercándose a las bases que estaban poco atendidas pastoralmente por la escasez de servidores, de ministros, donde el único resguardo de la fe era la religiosidad popular. Entonces, frente a ese abandono de los pastores y esa identificación de la Iglesia Católica con las clases medias y clases medias altas, hizo que las clases bajas paulatinamente se identificaran con este movimiento pentecostal, que era más libre en lo litúrgico, más comunitario, menos institucional, porque estaba de una manera totalmente autónoma, y de alguna manera permitía la expresión del pueblo sencillo, y sobre todo jugó un factor clave cuando se da la gran migración del campo a la ciudad, porque en realidad el pentecostalismo captó a muchos de los sectores suburbanos de las grandes ciudades. Entonces, este fenómeno hace que la lectura sea más compleja, o sea, como para no solamente ver una perspectiva, como decía hace un rato, unívoca, para decir, bueno, ¿por qué creció tanto el movimiento pentecostal en América Latina y en otros países? Porque actualmente es un fenómeno que crece en África, en Asia e incluso en Europa. Porque justamente en Europa con los migrantes, y así podríamos analizarlo, pero tampoco nos vamos a detener solo en eso. ¿Qué pasó? Los poderes políticos, paulatinamente, al ver el poder popular de este movimiento pentecostal, muchos lo empiezan a ver como un aliado posible para conseguir votos, para arraigarse en esos sectores y apoyarse en las campañas electorales. Por ejemplo, un caso claro fue cuando Fujimori gana en Perú, en gran parte con el apoyo del movimiento pentecostal, porque él prometió plena libertad religiosa, que ya Perú no iba a ser un país solo católico, sino que iba a haber permiso para que todas las expresiones de fe tuvieran lugar. Entonces ahí tuvo el voto pentecostal en mayoritario. Entonces, si bien todavía en muchos países es el segundo o el tercer grupo, ya en otros países es el primer grupo. Entonces los poderes políticos necesitan, y es importante apoyarse en ellos. Y ahí entonces entraríamos dentro de ese fenómeno que lo estábamos viendo desde el ángulo político y desde el porqué del surgimiento religioso, desde una sociología religiosa. Ahora veríamos también esta vertiente que ya es más intrínsecamente teológica, que es la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es como un nombre descriptivo
de una corriente neopentecostal. O sea, ya no estamos hablando de los pentecostales históricos, que cuando decimos pentecostales históricos son las asambleas de Dios, o las iglesias del Evangelio cuadrangular, o las iglesias evangélicas pentecostales, que son todas de principios del siglo XX, y consolidadas a lo mejor en los años 40, 50, sino que cuando hablamos de la teología de prosperidad, aparece con el neopentecostalismo, que es más de la década de los 80 en adelante. El núcleo de esta teología es la convicción de que Dios quiere que todos los fieles tengan una vida próspera, es decir, que sean económicamente ricos, físicamente sanos e individualmente felices. Este tipo de cristianismo entonces coloca al bienestar del creyente en el centro de la oración y transforma al Creador en el que hace realidad sus pensamientos y deseos. Entonces, el peligro de esta forma sería como un antropocentrismo religioso de algún modo, donde pone en el centro al hombre y a su bienestar y Dios termina al servicio de. Por eso, por ejemplo, es común, vieron, si han visto predicaciones de tipo, en esta línea, los decretos. Yo decreto que Dios me va a sanar, yo decreto que Dios me va a prosperar. Entonces, el decretar es de alguna manera decirle a Dios va a actuar como yo estoy disponiendo. Por eso digo en un antropocentrismo teológico. Y de alguna manera convertido a la iglesia en un supermercado de la fe y a la religión en un fenómeno utilitarista y eminentemente pragmático. Esta imagen de prosperidad tiene conexión con el American Dream, el sueño estadounidense, el estilo de vida, ¿no? Es una interpretación muchas veces de el sueño de que la visión de una tierra y de una sociedad como un lugar de oportunidades abiertas, de alguna manera se transforma como en el horizonte concreto de la vida de fe. Entonces la teología de la prosperidad parte de esta visión del estilo americano de vida, de un estado de bienestar, etcétera, pero lo traduce de manera mecánica en términos religiosos, como si la opulencia y el bienestar fuesen el verdadero signo de la predilección divina que hay que conquistar mágicamente con la fe. Esta teología entonces empieza a ser difundida por movimientos y ministros evangélicos, especialmente de tipo neocarismático. También tiene un correlato en la Iglesia Católica, pero en menor medida en este sentido. También se da, por ejemplo, en Brasil, como un cierto también fundamentalismo católico también en esta línea, de una cierta teología de la prosperidad, pero fundamentalmente en América Latina es más un fenómeno evangélico. En la Iglesia Católica se ha asociado más bien a algunos movimientos que no son necesariamente latinoamericanos, pero que tienen una especie de capitalismo de la fe. En Europa, sí, la Iglesia Católica muchas veces apoya también a gobiernos más conservadores, como puede ser el caso de Hungría, el caso de Polonia y demás, o en el mismo Austria y algunos grupos de derecha franceses. Pero bueno, no vamos a analizar el caso europeo. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad se fue difundiendo no solo en Estados Unidos, donde nació, sino en África, por ejemplo, Kenia, Nigeria, Sudáfrica. También un impacto fuerte lo ha tenido en Asia, sobre todo en India y en Corea del Sur. Y hoy se observa, y también en China, en la República Popular China, también ha crecido muchísimo. Y en América Latina, la difusión se comienza a dar de manera exponencial desde 1980. Este fenómeno también tiene una gran fuerza mediática, comenzó con campañas televisivas, con figuras carismáticas de algunos pastores que lanzaban un mensaje simple, directo, montado en el sentimiento, en la expresión y demás, y se consolidó primeramente en América Central, y donde quizá los dos bastiones principales se consideran que son Guatemala y Costa Rica, aunque después se ha extendido en los distintos países centroamericanos, y el caso más emblemático de América Latina, que está en Guatemala, es ese famoso predicador Carlos Enrique Luna Arango, más conocido como Cash Luna, que está en la ciudad de Guatemala.
De todas maneras, en los regímenes políticos centroamericanos, el caso más emblemático va siendo el de Bukele en El Salvador, donde cuenta con un gran apoyo pentecostal, y él, si bien nunca ha sido tremendamente explícito de que fuera él pentecostal, viene de un padre musulmán, su mujer es evangélica, pero él en sus expresiones, en sus gestos y en su manera siempre recurre a la bendición de Dios y justifica muchas de sus acciones, incluso toda esta política de seguridad, con el aumento de las personas en las cárceles, en el sistema penitenciario, a raíz de la fe. En América también la difusión se fue dando después en Colombia, Chile, Argentina, y en Brasil, sobre todo donde surge un movimiento parapentecostal autónomo, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que está directamente en la línea de teología de la prosperidad. ¿Por qué digo parapentecostal? Porque ellos no se consideran pentecostales, los pentecostales no los consideran del fuero propio, pero mucha de su tipología y su modo de actuar es bastante pentecostal, aunque toman elementos también del umbandismo y del catolicismo, porque a diferencia de otros grupos evangélicos, tienen bendición de objetos religiosos, tienen ciertos rituales de liberación que por ahí se asocian con prácticas también de origen afro. Entonces, un impulso, yo digo algunos elementos solamente, fundamental a estas ideas de prosperidad evangélica, tuvo como principal mentor a un pastor autodenominado profeta, Kenneth Hagin, y que una de las características eran atribuirse visiones recurrentes que lo llevaban a dar una interpretación singular de algunos textos muy conocidos de la Biblia. Por ejemplo, leyendo el texto de Marcos 11, 23, 24, en verdad les digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que esto sucederá, por eso les digo, todo lo que ustedes pidan en la oración, esto es palabras directas de Hagin, crean que se les ha concedido y lo obtendrán. Entonces esos son dos pilares para la teología de la prosperidad. Yo pido prosperidad, diezmo, me entrego, ayuno, y ciertamente Dios me lo va a conceder. La fe milagrosa, para traducirse en obras, dice él, debe ser sin incertidumbres, en especial en las cosas imposibles. Debe declarar de manera específica el milagro y creer que será obtenido de la manera imaginada. Hagin también enfatizó otro aspecto, que el milagro deseado se considere ya como sucedido. Es decir, que su realización debe desplazarse del futuro al presente. Después, otros autores van difundiendo muchas de estas enseñanzas y, de alguna manera, en nuestros países cada vez son más los miles y miles, hasta millones de personas que frecuentan con asiduidad las iglesias que difunden estas teologías de la prosperidad. Uno de los principales predicadores del mundo hispano de Estados Unidos tiene una mega iglesia en Miami, que es Guillermo Martínez. Una teología que sustenta también el desarrollo de esta teología de la prosperidad desde el punto de vista organizativo, es que muchos de estos pastores que tienen amplia convocatoria, que están inscritos en la teología de la prosperidad, en algún momento dicen, si tenemos bendición económica, si Dios nos ha dado el alcance a mucha gente, y mucha gente alcanza la salvación a partir de esta predicación, quiere decir que Dios me está declarando apóstol. Entonces, muchos de ellos ya se autodenominan apóstoles. No hay nadie que en el caso de las tradiciones cristianas más antiguas, tanto la tradición católica como la ortodoxa, como la anglicana, se cree en la sucesión apostólica. Por la imposición de manos se van nombrando los ministros, los que van a pastorear. En cambio, en el caso de ellos son autodenominados apóstoles, y estos apóstoles ofrecen cobertura espiritual, a los pastores menores. Entonces, ustedes van a encontrar muchas iglesias que tienen el mismo nombre y dice yo soy el pastor o la pastora tal,
que estoy bajo la cobertura del apóstol Guillermo Maldonado, por ejemplo. Por ejemplo, la iglesia del Portal del Cielo de Resistencia en Chaco, que fue bastante conocida en el año pasado, está bajo la cobertura del apóstol Maldonado de Miami. Y él vino también cuando se inauguró el templo. Entonces este fenómeno empieza a ser muy extendido, con mucho conflicto, porque el diálogo ecuménico está directamente negado. Para ellos el ecumenismo es inviable, o sea, el ecumenismo es un pecado de idolatría, porque no se puede dialogar con los que están en el error. Entonces no hay manera de poder entablar un diálogo ecuménico. Puede haber tolerancia en las bases, en mucha gente que a lo mejor anhela la prosperidad, son gente muy sencilla, que se compromete en los comedores, que se compromete en acciones solidarias, y que en su corazón anhela que en algún momento Dios los prospere, que los bendiga, y así todos siguen sobrellevando situaciones de salud difíciles y todo, pero ese anhelo de salir los hace vivir en una cierta ensoñación que, por un lado, no dejan de comprometerse con la realidad, que es un factor positivo, pero el tema es que viven anhelando en algún momento tener lo mejor para poder realmente mostrar que están siendo bendecidos. Y en la mayoría de los casos eso no se da. Entonces se va creando también como una cierta aristocracia espiritual de un grupo de líderes que viven bien y que se benefician de alguna manera con la teología de la prosperidad, y una gran masa del pueblo que vive cautiva, que se parecería como, alguno decía que se asemeja al siglo XVIII, al despotismo ilustrado. Entonces, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, donde el pueblo, en definitiva, deposita confianza y se siente bien si sus líderes están siendo bendecidos, pero en realidad ellos no reciben solo migajas espirituales, ¿no? Lo que resulta absolutamente claro es que el poder económico, mediático y político de estos grupos lo hace mucho más visibles que el resto de otras iglesias evangélicas, como por ejemplo las iglesias históricas, que han quedado reducidas a minorías, o las iglesias pentecostales clásicas. Y como su crecimiento es exponencial y directamente proporcional a los beneficios económicos, físicos y espirituales que prometen a sus seguidores, eso hace que sigan arraigando y convocando. ¿Cuál es el tema? Ya muchos de estos apóstoles o estos líderes consideran que es la hora donde los pueblos tienen que ser gobernados bajo la impronta del Evangelio, y por eso empezaron a organizarse o en partidos políticos o a acercarse a los poderes políticos. Y uno puede poner muchos ejemplos: Donald Trump en Estados Unidos, que tiene todo el apoyo de este sector evangélico tradicional, de la teología de la prosperidad. También el caso de Bolsonaro en Brasil, que decíamos de Bukele, y otros líderes que se van acercando a estos grupos pidiéndole bendiciones especiales, como puede ser el caso argentino cuando Javier Milei invitó a que vayan a la Casa Rosada a hacer un momento de oración y bendecir la gestión. Entonces, hay un deseo de muchos de ellos de acercarse al poder y, en definitiva, ser poder. O sea, en la medida que paulatinamente sigan creciendo, no solamente van a bendecir a los poderes de turno, sino que van a estar directamente en el poder. Y me gustaría, yo acá había escrito más de lo que, pero no quiero ser pesado. Sí me gustaría leerles que acá, independientemente de la connotación política que cada uno pueda tener, pero me gustaría leerle lo que dijo uno de los mejores teólogos pentecostales de Argentina, que es Norberto Zaraco, que es un pastor que tiene una iglesia grande en Mataderos, en Capital, y uno de los que está convencido del ecumenismo. Teólogo, le busca el diálogo ecuménico, y una vez que yo conversé con él por el tema de un trabajo de investigación, él me decía que él cree que un 20% de los pentecostales creen en el ecumenismo, y sobre todo los que no están tan ligados a la teología de la prosperidad. Este hombre, cuando el 5 de julio del año pasado, Javier Milei fue a la inauguración del Portal del Cielo,
en Resistencia, una mega iglesia preparada para unas 15.000 personas, escribió esto que lo publicó en las redes. Mirado desde el punto de vista religioso, pero puede ser una clave para después, que a lo mejor después de esta presentación, podamos nosotros abrir un diálogo, un intercambio. Él dijo así: el sábado pasado, esto lo escribió el 6 de julio, al día siguiente que fue la presentación. El sábado pasado asistimos a la lamentable presencia del señor presidente en la inauguración de un templo evangélico, el más grande del país. Lamentablemente no hay presencia en sí misma, no porque haya ido el presidente. Dice, los organizadores del evento tienen el derecho de invitar a quien quieran en el marco de tan importante celebración, incluyendo al presidente. O sea, no hay problema que lo inviten, puede invitar al rey de España, si quiere. Es decir, no es el problema de a quién invitan. Lamentable porque se prestó, y acá viene el análisis teológico que le hace, religioso, se prestó el sagrado lugar del púlpito para que el presidente, en un claro acto partidario, dirigiera su diatriba, plagada de falsos argumentos, distorsiones maliciosas y afirmaciones totalmente contrarias a las enseñanzas del Evangelio. Sobre todo porque se dio el lugar de la prédica, se la dio un líder civil. Dice, se promocionó el acto como un hecho histórico, ya que era la primera vez que un presidente argentino asistía a un acto semejante en un templo evangélico. Todo es verdad, dice él. Pero debemos agregar que nunca un presidente argentino asistió para dar un discurso en un acto religioso judío, ni católico, ni musulmán. Es la primera vez que un presidente da un discurso religioso en un lugar religioso. El discurso estas expresiones religiosas, hablando de judíos, musulmanes y católicos, tienen un respeto por los espacios y eventos sagrados que evidentemente los evangélicos no tenemos. Al discurso de odio y descalificación del adversario que el presidente enarbola orgulloso como su más preciada bandera, debemos agregarle lo que repitió hasta el cansancio, la descalificación del Estado, al que hay que combatir hasta eliminarlo, y la más absoluta libertad del ser humano para que cada uno logre lo que sus fuerzas y habilidades le permitan. Para millones de argentinos, esto suena como un cántico de sirenas, ya que denuncia el Estado que no dejó espacio sin saquear. Acá hace una crítica al gobierno anterior, que le robó a los más pobres, dejó un 52% de la población bajo la línea de pobreza. Claro que este Estado nadie lo quiere y es una manifestación diabólica. En su argumentación en el contexto de una iglesia evangélica, el presidente no encontró mejor recurso que vincular el capitalismo con el protestantismo, tesis de Max Weber, como si ese solo vínculo fuera suficiente. El presidente o quienes le escriben los discursos olvida o ignora que fue en sociedades capitalistas protestantes, como la de Estados Unidos o Inglaterra, donde desarrolló y sostuvo la esclavitud y el racismo, aún hoy no superados. O sea que no son necesariamente modelos, por ser sociedades protestantes, de que se hayan respetado los derechos y demás. Dice, lo que quita o olvida o ignora el señor presidente es que los países de mejor nivel de vida para todos y no para unos pocos son los países escandinavos, sí basados en principios protestantes, pero he aquí la diferencia, aplicados por un Estado muy presente. O sea, son países donde el Estado está presente. Nos enseña Dios en su palabra que el corazón del hombre está esencialmente inclinado al mal. En nuestra teología lo llamamos pecado original. Por lo tanto, dejar la suerte de las personas libradas a sus propias capacidades y posibilidades en una jungla del sálvese quien pueda, es lo más antievangélico que podemos hacer. Darle a semejante y perversa herejía el espacio sagrado de una iglesia es lamentable. Ver al pueblo aplaudir y decir amén a lo que ni entiende ni sabe, quiebra el corazón. Manchar el testimonio de la iglesia evangélica, que en sus miles de lugares de culto sirve al Señor
de manera sacrificial, con escasos recursos, siendo el sal y luz en los rincones más olvidados de la sociedad, es un pecado inmerecido. Entonces esto es un poco el discurso que escribió Sarac. Para ir concluyendo, el Evangelio de la Prosperidad está muy lejos de la invitación que nos hace San Pablo y que leemos en el párrafo de 2 Corintios 8, del 9 al 15, que dice: conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Y también está muy lejos de la profecía positiva y luminosa del sueño americano, que fue inspiración para muchos. Así, la teología de la prosperidad está lejos del sueño misionero de muchos, y más aún del mensaje de predicadores como Martin Luther King, y del contenido social, inclusivo y revolucionario de su memorable discurso Tengo un sueño, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito una reflexión que seguramente a lo largo del año, cuando sea la semana de estudios, vamos a tener ocasión de reflexionarla más profundamente. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Sí. Ah, bueno. Ah, perfecto. Sí. Ah, ¿bajo la mano? Bueno, si alguien de los que están aquí presentes quiere preguntar, de los que están aquí físicamente, mientras tanto alguien que esté virtual también puede preparar la pregunta. No había escuchado mucho sobre la teología de la prosperidad, pero me llamaba la atención, sea los otros credos o las confesiones tienen una propuesta que les está dando a la gente. No vamos a ponernos a analizarlo moralmente, si está bien o está mal. El católico o la Iglesia Católica, ¿qué está proponiendo? ¿Una teología? ¿Hay una palabra que pueda llegar a decir, che, vale la pena seguir acá? Bueno, de parte de la Iglesia Católica, pero no solamente de puertas adentro, es clara la doctrina social de la Iglesia. O sea, a lo largo más allá de que la doctrina social de la Iglesia muchas veces es muy desconocida para una amplia mayoría de los cristianos, pero cuando uno va leyendo todo el camino que fue haciendo la doctrina social de la Iglesia, desde Rerum Novarum hasta el Magisterio de Francisco, por ejemplo, cuando uno lee Laudato Si, que fue un documento revolucionario en el tema del cuidado de la casa común, y Fratelli Tutti, que es una carta incluso que pretende no ser dirigida solo a los cristianos, sino a toda la humanidad. En realidad la Iglesia quiere y procura que todas las personas, no solo los cristianos católicos, gocen de los beneficios del acceso a la salud, a la educación, al bienestar fundamental. O sea que las necesidades básicas, físicas, ambientales y psicosociales, más las necesidades básicas espirituales, todas estén cubiertas. Esa es la propuesta. Hay muchas acciones solidarias que van desde de la mano de la pastoral social, de iniciativas que se hacen, pero muchas veces resulta insuficiente y en principio podría ser ese el camino. El Papa Francisco en ese sentido, con sus gestos, con su magisterio, un poco mostró ese rostro de la Iglesia cercano, no de un Dios que selecciona a algunos, porque
debajo de la teología de la prosperidad hay como un cierto elitismo espiritual. Las personas que son bendecidas por Dios gozan de bienestar económico, de salud y de armonía familiar. Hay una raíz de alguna manera calvinista en la base. Si eso no se da, bueno, de alguna manera no están siendo bendecidas por Dios. Entonces, ese elitismo espiritual no es el propio de la iglesia, aunque quizá la falla o el desafío que nos queda es cómo seguir mejorando nuestras estructuras, nuestro planteo de la comunidad para que no haya disociación entre lo teórico y lo práctico, para que realmente se pueda acceder a los sectores más populares, más necesitados. Bueno, estoy conectado. Profesor, tiene conocimiento sobre uno de los referentes de la teología de la prosperidad de Estados Unidos, Kenneth Copeland, que comunidad no es por sus pensamientos de la manifestación y la acción de decretar. Algunos autores están haciendo la investigación, acá yo también lo tenía anotado, que en algunas corrientes dentro de la teología de la prosperidad hay como un cierto emparentamiento entre la propuesta cristiana y algún acercamiento a la New Age, ¿no? Porque no así en algunos predicadores más del hueso puro y duro de cristiano, que más bien lo fundamentan solamente en lo bíblico, por supuesto seleccionando algunos textos en desmedro de otros, pero otros sí, puede haber como una cierta connivencia con ciertos planteos también de la New Age. Bueno, Germán Leone, gracias por la espacio. La teología de la prosperidad, con la teología retributiva. Claro, Está muy buena pregunta de Germán, que en realidad es un retroceso veterotestamentario. O sea, es decir, se vuelve, se recuerdan que en el Evangelio de este domingo, en el cuarto domingo de Cuaresma, se plantea la curación del ciego de nacimiento, y una de las preguntas que le hacen los discípulos a Jesús, como era ciego de nacimiento, no se había quedado ciego, dice, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, porque estaba como esa teología retributiva, es decir, que es un poco lo que plantea el libro de Job. Justamente si a Job le vinieron todas esas desgracias, es porque algo habrá hecho, le dicen los tres amigos cuando conversan con él, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento es superador de esa teología retributiva. O sea, justamente la práctica de Jesús, la enseñanza de Jesús presenta otro escenario y otro modelo. Sin embargo, todos estos grupos de la teología de la prosperidad, así como otros grupos más de tipo sectario dentro del cristianismo, tienden a retroceder al Antiguo Testamento. Entonces, volver a esta teología retributiva, volver a decir, bueno, a identificar todo esto que decíamos, el bienestar como un signo de bendición, y hacer caso omiso a todo lo que es las causas estructurales de la pobreza, porque lamentablemente nosotros, todo el camino que hizo la teología de la liberación ha quedado de alguna manera detenido en este momento, o no tiene la relevancia que tuvo en las primeras épocas con los grandes padres de la teología de la liberación, cuando se había logrado analizar la teoría de la dependencia, las causas estructurales de la pobreza, trabajar el concepto también del pecado estructural, que en eso también tiene anclaje en el magisterio de Juan Pablo II, y paulatinamente sea quizá la reflexión fuera del aparecer del Papa Francisco y de cierto catalizador de todo un pensamiento más abierto, quizá todavía tenemos que seguir trabajando justamente en la superación de esta teología que es retributiva, que retrocede en el tiempo, y sí que tiene que estar más en diálogo con un plano, si se quiere, epistemológico más amplio, es decir, dialogando con las ciencias sociales, dialogando con la política, dialogando con la economía, y desde la profundidad también de la fe, decir, bueno, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren? O sea, no es casualidad, ¿por qué
si estallan las guerras, bueno, no es una disposición. Vieron que ahora hay muchos grupos dentro de la teología de la prosperidad que están bendiciendo a Estados Unidos y a Israel porque está luchando contra el enemigo, en este caso representado con Irán y otros países. También en otro ángulo, en la Iglesia Ortodoxa, el patriarca de Moscú también está bendiciendo a Putin en la guerra contra Ucrania, que eso está trayendo, sería entrar en otro campo, pero un gran conflicto dentro del mundo ortodoxo, porque vieron que poco antes de la guerra, el patriarcado de Constantinopla reconoció como la 15ª iglesia autocéfala al patriarcado de Kiev, de Ucrania. Cuando lo hacen, el patriarcado de Moscú y algunos patriarcados ligados a Moscú, o sea, prácticamente excomulgan a Bartolomeo de Constantinopla por esa acción. Entonces hoy hay un gran conflicto donde también el poder religioso, en este caso de las iglesias hermanas orientales, están bendiciendo la guerra. En definitiva, la guerra nunca puede ser bendecida, y por otro lado es ingenuo desconocer que detrás de la guerra está el negocio de las armas, intereses de las potencias, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Entonces hay que tener un discurso crítico, ¿no? También desde la perspectiva religiosa. Hay Luz Estela. A ver, como entonces, ¿no? En cómo de la psicología de- invita y hace, pues sí, es obviamente, ¿no? Nadie le gusta estar mal. Entonces, como que el peligro que aparentemente ¿no? Sí, sí, en estos eh, y ¿sí? Que pienso fue bastante pienso yo. Ahora sí, entonces Luz Estela está preguntando cómo en realidad desde la misma psicología humana hay un deseo de bienestar, un deseo de salir de toda situación de postración. Entonces, cómo la fe muchas veces puede verse con ese potencial liberador y por qué entonces en este caso muchos podrían sintonizar con una propuesta de la teología de la prosperidad desde esa perspectiva, sí, claro. Mm, mm, claro. Claro, acá partimos de un tema que es
Claro, es que sí. Ujú. Consecuencia, cuando las sociedades no quieren no quieren enfrentar porque no tienen las herramientas, en muchos casos, para poder analizar y en ese contexto comprender los problemas que la atraviesan, la complejidad de lo que lo atraviesa, los discursos simplistas que reducen la problemática a una sola causa, que se solucionan mágicamente, prenden, digamos, en toda la sociedad. Y de esto hay ejemplos a lo largo de la historia innumerables. Con lo cual, respondiendo un poco a lo que decía Luz, una cosa es apoyar, tener, empatizar, pero eso no tiene nada que ver con el pensamiento mágico. Es decir, empatizar es ponerse en los zapatos del otro y acompañar desde ese dolor y construir desde ese dolor sentido. Es decir, Jesús está ahí, Jesús no pone ningún pensamiento mágico. De esto no vamos a salir mágicamente. Es más, me fue mal en Galilea, lo mismo subo a Jerusalén. Mira, cargo del fracaso. ¿Dónde está el pensamiento mágico ahí? Y un poco volviendo a lo que vos decías, yo veo que muchos de estos planteos son cristianismo de diseño, ¿no? Es un diseño de cristianismo en función de la lógica capitalista. Pero poco tiene que ver con esto. Me parece que la línea está clara en ese sentido, en la pastoral, está clara, lo que no significa que sea fácil. Y ahí retomo un poco lo de Javier. Es decir, yo creo que también como católicos nos está faltando mucho. Porque lo bueno que estamos, y lo que estamos haciendo, y no es poco, pero está en lo micro. Porque estamos siendo incapaces de trascender lo micro. Estamos siendo incapaces de tender puentes entre las opciones micro. Y ahí no tenemos el desafío. Y no se trata de competir contra, sino de, en esa comunidad, proponer alternativas de sentido. Sentarnos en una mesa y construir sentido. Con otros. No imponiendo, sino construyendo. Partiendo de reconocerle en el otro la dignidad del otro. ¿No? Entonces, me parece que es fundamental empezar a repensar una comensalidad desde otros lugares, no impositivos, y ser honesto. El gran problema es la tensión que nosotros tenemos entre movimiento e institución. Voy a empezar haciendo un raconto histórico que es básicamente en el momento en que se termina de institucionalizar las iglesias en plural. Porque uno punta aquí de ese primer milenio. ¿No? Entonces digo, la institución es poder. La institución tiene una lógica de poder, implícita. Toda institución lo tiene. Tiene un verticalismo implícito. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener es una tensión permanente entre eso y el mensaje, para que no gane esa lógica verticalista de la institución y podamos seguir construyendo sentido. Yo creo que lo que no logramos resolver es eso, y es ahí donde estamos anclados, es ahí donde estamos paralizados. Y en ese contexto es donde proliferan todas estas otras expresiones. ¿Por qué? Porque ofrecen una estructura. En un mundo carente de sentido, te doy una estructura. Y eso también se ve dentro de la Iglesia Católica con las opciones conservadoras y ultraconservadoras, que no te dan libertad, te la cercenan, pero te ofrecen una estructura, te contienen. Ahora, eso termina fracasando. La Iglesia hoy es vista como institución. Estos otros movimientos son vistos como eso, como movimientos, pero quieren ser institución, porque quieren poder. Yo puedo aprovechar, pero no. No, si no, a mí me llama el título de la ponencia, porque dice, del púlpito al poder. En el púlpito no hay poder. No sé, me pregunto si en el púlpito no hay poder y no se ejerce un determinado tipo de poder. Pero me llamó ese paso del púlpito al poder y digo, no sé, creo que en el púlpito se
se ha ejercido y se ejerce mucho poder. Después podemos discutir qué tipo de poder, para dónde, a quién beneficia, etcétera, ¿sí? Y la otra cuestión, más allá de estas expresiones institucionales de las iglesias neopentecostales con la teología de la prosperidad, muy propias de una cultura anglosajona o norteamericana, ¿sí? A mí me interesa que lo vean en donde uno vive y los lugares, los barrios donde uno está, que esta teología de la prosperidad expresada en estas pequeñas comunidades, son comunidades, se juntan a rezar, ¿sí? Y hay que pensar. Y yo creo que tienen la virtud de poder leer qué pasa con los rotos de la sociedad. No estoy diciendo que no manipulen, después está toda la cosa, ¿no? La manipulación, la instrumentalización, ahí sí la religión se vuelve opio del pueblo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay algo previo que yo rescato de que, por más que el vínculo sea manipulado, instrumentalizado, hay una manera de, o sea, hay una mejor interpretación de lo que pasa con los pobres. Y que creo que en la Iglesia Católica no lo hay, ¿sí? Y si lo hay, es desde cierta superioridad moral y porque todavía la pastoral está orientada a las clases medias, ¿sí? Es decir, no a las clases populares. Y entendiendo allí que las clases populares, bueno, son ignorantes y por eso caen en la manipulación de esta gente. ¿Se entiende? No estoy haciendo una crítica, simplemente el esquema de cómo a veces uno piensa de que como los pobres son pobres y por eso son ignorantes, están ahí por ignorantes, que no saben lo verdadero, ¿sí? Entonces ahí nos pone a nosotros como cierta superioridad moral, que nosotros sabemos sí realmente lo que pasa, ¿sí? Pero vos mirás alrededor y vos decís, ¿dónde están los pobres? ¿Dónde está el proyecto de Jesús? ¿Sí? Y dónde está las improntas a las cuales yo sigo apostando de las intuiciones de la teología de la liberación en América Latina, ¿sí? Entonces, como que ahí también hubo un viraje conservador y profundamente a nivel institucional de la Iglesia Católica, salvando las papas al Papa Francisco, ¿sí? A lo cual es interesante, porque vos hablaste de la doctrina social de la Iglesia y termino con esto, ¿sí? En la doctrina social de la Iglesia generalmente siempre fue una teología casi auxiliar, ¿no? Y yo creo que con el Papa Francisco la doctrina social de la Iglesia tiene pretensión de volverse teología dogmática. Y lo interesante de estas iglesias que tienen teología de la retribución, ¿se entiende? O sea, tienen dogma más, ya que el dogma es una cosa media ya vieja para discutir, me parece reactual discutir que lo constitutivo de una iglesia es un dogma que se vuelve, o sea, sabe leer la corporalidad de los pobres, la carnalidad, y conecta con eso. En cambio, la doctrina social de la iglesia no es teología fundamental, porque no sería lo más importante, ¿sí? Es algo auxiliar, y bueno, sí, primero es de esto, y después en todo, no sé si se entiende el esquema, que por ahí habría que repensar. Yo creo que eso lo pone en tensión Francisco, y es interesante que también repensar esas cuestiones, ¿no?, dentro de nuestros propios contextos, iglesias, comunidades, ¿sí? Si no, parece que los manipuladores están allá, no es que lo que vos quisiste decir, sino porque dijiste que muchas de estas cosas también están en nuestras propias comunidades, digamos. Simplemente eso. Pero me llamó la atención el título, ¿sí? Te llevo, Fer. Hay creo que una bidireccionalidad. Por un lado, o sea, no voy a responder sino en el sentido de seguir incorporando elementos, ¿no? Es una bidireccionalidad, porque, por ejemplo, de parte de la Iglesia Católica, para muchas de las personas aún católicas, siempre era como un movimiento de arriba hacia abajo, o sea, veían que los depositarios de la fe eran los ministros ordenados, los consagrados, etcétera, y de hecho incluso esa expresión popular,
rece por mí, que está más cerca de Dios, que mucha gente lo dice, en realidad está reflejando una imaginaria, es decir, y como que la Iglesia Católica sí queda más bien en los ámbitos de clase media, hasta clase media baja, pero las clases populares más bien mantuvieron la fe católica por la religiosidad popular. Ese movimiento bidireccional, por eso digo, por un lado, de arriba a abajo, mientras que las iglesias evangélicas en su origen más bien hacen un movimiento de abajo a arriba. O sea, captan a estos sectores populares con una expresión de la fe más sencilla, más cercana incluso a problemáticas, por ejemplo, el tema de la pastoral de adicciones, comienza muchas veces más fuertemente en el mundo evangélico, o sea, acercarse a los chicos que consumen y demás. Entonces, ahora, ¿qué pasa? A medida que van avanzando, han ido creciendo sociológicamente, ahí empieza el anhelo de la prosperidad, que un poco va en la línea de lo que decía Luz Estela. Es decir, nadie quiere ser pobre en definitiva. Entonces, pero claro, ¿dónde viene lo cristiano? Que es el riesgo que hay que si se pudiera establecer una mesa de diálogo sería lindo porque uno podría dialogar también. ¿El riesgo cuál es? Quiero ser yo salvado y ahí empiezo a mirar al hermano solamente como un objeto de mi caridad, pero en la medida que no se haga creyente, que no participe en mi iglesia, bueno, yo lo voy a ayudar, pero va a quedar como ciudadano de segunda de alguna manera. No se abrió la bendición. Del lado católico eso está más claro, o sea, de estar con todos, de incluir a todos, pero hemos fallado en las estrategias concretamente, o sea, es decir, no generamos una institucionalización, una solidaridad organizada, una llegada de otra manera, incluso en la simbología, en la liturgia, en el canto, etc. Para la gente siempre hay como una cierta distancia, como más elitista de la liturgia católica, mientras que las liturgias evangélicas son más cercanas, más populares. Entonces ahí yo creo que hay que trabajar esa bidireccionalidad. Del lado católico sí, como Francisco, por eso cuando Francisco insistió mucho en la sinodalidad, yo creo que es como recuperar la esencia comunitaria de la iglesia para desinstitucionalizarla en la línea de lo que decía Marcos. O sea, como que de alguna manera queremos acercarnos a Constantino, y que es un poco lo que le está pasando ahora a estos grupos. Quieren estar cerca de Constantino y que Constantino sea cristiano y que sea de la iglesia para que terminar uniendo religión y poder. O sea, es volver a repetir quizá un error histórico que ya ocurrió, bueno, ya tuvo sus consecuencias, pero es como querer reproducir la historia retrocediendo de algún modo y no caminando hacia adelante. Ahí hay una. ¿Qué o cuál es la imagen que queremos transmitir con la teología de la prosperidad como tal? Y una vez esto, si llegáramos a ver qué transmitir con esta teología de la prosperidad, puede llegar, no sé si es una pregunta, bueno, no existe riesgo de aceptar la teología, al aceptar esta teología de la prosperidad, reduciendo la fe y en otras cosas como algo material o descentralizando la vida espiritual a veces y la vida de la centralidad de Dios, en ese sentido. Entonces, como que esta es una pregunta que quiero que ahonde un poquito más. Claro, creo que ahí estaría el riesgo, justamente, reducir la fe a los signos claros de bendición. Que en definitiva hay un deseo profundo de decir, bueno, ¿cómo sé yo, que es lo que late como pregunta, si se quiere, teologal, que toda persona, me siento amado por Dios, ¿cuáles son los signos de que Dios me bendice y me quiere? Y en este caso, el reduccionismo que puede tener la teología de la prosperidad, bueno, los signos claros es que me va bien, prospero económicamente, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la mirada cristiana incluye el fracaso, un poco. De golpe la experiencia de Jesús en el camino hacia la cruz es de quedarse cada vez más solo, de que no tiene éxito, de que finalmente termina rodeado de casi nadie y justamente y aún así hay sentido. O sea, y es el Dios que está callado, el Dios que no interviene de manera majestuosa porque no manda legiones de ángeles para impedir que lo crucifiquen. Entonces, quizá eso es lo que tendríamos que trabajar nosotros, no para caer en un discurso así de lo en cuanto a poquedad y de autolimitación, sino de lo micro en el sentido como
es el grano de mostaza, como, como algo que es potenciación, que enriquece, que empieza a vincular. Cosas juntos, o sea, mejor. Eso sí, también sí, a las que en América Latina. Eso seguimiento. En bancas de diputados, ¿no? Que participación de Son muy variadas las preguntas. Yo creo que mucho de eso es lo que intentaremos recoger en la semana de estudios. Incluso en la semana de estudios la idea es que también incorporar la mirada evangélica, o sea, no va a ser una semana solo de gente del ámbito católico, sino en la línea de lo que preguntaba Daniel Blanco, por ejemplo, hay gente más de las iglesias históricas, por ejemplo, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que es una parte de la unidad, de la comunión luterana, que están en una posición más crítica frente a esto, pero en general en el mundo pentecostal es menos crítico. Hay un fenómeno que es como una incógnita en el ámbito argentino, que es el crecimiento de la figura de Dante Gebel, que lo están fogoneando para que sea el futuro presidente dentro del liberalismo, pero como un liberalismo no así tan virulento como el de Milei, sino un liberalismo más dialogal, etc. Yo lo que he ido sondeando entre los evangélicos, algunos dicen que Dante Gebel también está dentro de la teología de la prosperidad, otros dicen que no, pero está dentro de un pentecostalismo, ciertamente, ¿no? Vamos a ver cómo sigue transitando la política argentina. Vieron que Dante Gebel hizo todo un circuito por todo el país con esas obras de teatro presidente, que incluso aparecen en la iconografía de él con la banda presidencial, o sea, más evidente yo creo que imposible. Así que eso es un punto. En el ámbito que decían yo creo que un desafío es la mayor militancia de los católicos en general en el ámbito político, porque todavía para muchos cristianos lo político sigue siendo mala palabra. Y en realidad tenemos que generar militancia, porque no solo para participar en las cámaras, sino también para participar en todas las esferas del diálogo, de la discusión. Por supuesto que es un ámbito donde el que se mete es crucificado, o sea, porque va a ser criticado, va a tener persecuciones desde dentro de la misma comunidad. Pero yo creo que es una tarea, una necesidad, ¿no? O sea, buscando leyes más justas, buscando una economía más solidaria, luchando por la educación, por la salud, etcétera, etcétera. Bueno. Como es un tema